escuchamos. ¿Qué ha ocurrido hoy? Algunos ya han sido señalados previamente. El primero es que nos parece una vergüenza, un atentado a la democracia y a la transparencia, un atentado y un insulto a la ciudadanía que existan este tipo de comisiones secretas para una intervención de esta naturaleza. Hablamos del presidente del Banco Central Europeo. Ya denunciamos en su momento cuando el Congreso procedió a amonestarnos, por lo menos, en primer lugar, con la palabra por haber anunciado que íbamos a tuitear, que íbamos a trasladar toda la información de la comisión hacia afuera como consecuencia de la rigidez de la propia sesión, una sesión, como ya sabéis, pues con puertas cerradas, sin micrófonos, etcétera, y nosotros hemos planteado esto. Nos debemos felicitar como grupo parlamentario porque hemos conseguido superar la barrera que ha implementado el Congreso. Consideramos que era un acto que teníamos que hacer en aras de la transparencia y del respeto a la democracia. Por esa razón ya están subidos todos los vídeos, desde el primer minuto hasta el último de la intervención de Draghi, rompiendo de esta forma pues la barrera que ha planteado el Congreso, a nuestro juicio claramente, injustamente e ilegítimamente. Y también destacar que consideramos que el presidente del Congreso y también el presidente del Banco Central Europeo han perdido los papeles a lo largo de nuestra intervención, concretamente de la intervención que yo he realizado, porque no era de recibo pues no solo el formato de la comisión, sino dejarnos exclusivamente 5 minutos para hablar de cuestiones tan trascendentales y tan importantes, cuando encima el presidente del Banco Central Europeo ha venido a decirnos toda la situación que estaba España como si él viniera de Marte y no fuera responsable en absoluto de todo lo que está pasando. Por esa razón nosotros le hemos tildado de poder antidemocrático. El Banco Central Europeo no es elegido directamente por los ciudadanos, es un poder muy indirecto y además es independiente, el Banco Central más independiente del mundo. Esto ha provocado un revuelo en las bancadas del Partido Popular y finalmente el presidente del Congreso me ha llamado la atención llamándome al comportamiento con motivo de las duras palabras, pero que yo creo justas, que nuestro grupo considera adecuadas, ante una persona que acude al Congreso solo voluntariamente, es decir, no hay ningún procedimiento normal que obligue al Banco Central Europeo a dar cuentas ante los parlamentos nacionales, y entonces considerábamos que era necesario hacer este tipo de intervención. El señor Draghi también ha perdido la compostura, porque nada más terminar mi intervención se ha saltado el turno de palabra para recriminarme que yo no había hecho ninguna pregunta, en un tono además pues claramente irónico, y representando que para él esta comisión sencillamente era un motivo para dar una conferencia y esperar las preguntas de los alumnos. Nosotros no creemos que el Banco Central Europeo sea nuestro profesor, que tengamos que pedirle explicaciones de ningún tipo, y por lo tanto pues insistimos en que nuestra denuncia es ante el Banco Central Europeo, ante la arquitectura de la Unión Europea y el drama que están provocando sus políticas, y por eso pues reivindicamos ese cambio en la Unión Europea para cambio de las políticas sociales y económicas a nivel nacional, pero también denunciando pues la subordinación de un Congreso ante este mismo poder que se ha materializado, pues como sabéis, en esa cuestión de los inhibidores, de la supresión de la línea Wi-Fi, y que nosotros también elevaremos una queja a la mesa del Congreso como consecuencia pues de estas cuestiones. Sabemos que en la rueda de prensa el presidente del Congreso ha dicho que no nos va a amonestar. Desde luego tampoco hubiera pasado que nada porque nos amonestara, porque lo hacemos por principios y realmente lo volveríamos a hacer incluso si nos hubiera amonestado y nos hubiera avisado de esa cuestión. Y si tenéis alguna pregunta. Sí, yo quería un poco preguntarles qué han sacado en claro entonces tras esta sesión, para empezar, y si al menos tienen alguna sensación de, pues eso, si el rescate está más cerca, más lejos, si va a haber recortes o no, es decir, cuál ha sido la doctrina que, siguiendo esa palabra que les ha dicho el presidente del Banco Central Europeo, les ha trasladado. No hemos sacado nada nuevo en esta situación, en esta comisión, porque realmente el señor Draghi no ha dicho nada que nos sorprendiera. De hecho, ha mantenido su discurso, el discurso que viene manteniendo los organismos internacionales, la llamada Troika, muy similar o idéntico al que mantiene el ministro de Economía, el señor Guindos, es decir, una profundización de la rebaja definitiva de los costes laborales para incrementar la competitividad. Es el discurso que mantiene el Banco Central Europeo. Hoy ha vuelto a insistir en ello y no ha hecho referencia nada más que en el último momento, en las últimas líneas de su exposición, a decir
hacer un uso partidista de la cuestión al decir que España está mucho mejor que en el 2011, en noviembre, claramente en referencia favorable al gobierno del Partido Popular, algo que nos parece pues un despropósito cuando encima está vendiendo la independencia. Pero además es que no nos lo creemos, no nos creemos esa cuestión y es lo único que hemos sacado en claro. Realmente no se justificaba de ninguna de las formas el formato de la comparecencia porque no ha habido ningún detalle nuevo. Es algo que él mismo ha acreditado cuando decía que estaba dispuesto a hacerlo en puertas abiertas. Desgraciadamente ha sido una conferencia muy vacía de contenido, muy llena de tópicos, muy limitada en el tiempo y finalmente pues un fracaso de la democracia por el formato en el que se ha dado. Sí. Sí. Ahora. Sí, perdona. ¿Qué le gustaría ver hacer el BCE con cara al futuro para ayudar a España a salir de la crisis? Sí, nosotros en nuestra intervención, y además no hemos sido los únicos, hemos recalcado las notables diferencias que hay entre lo que es el Banco Central Europeo y sus homólogos en otras partes del mundo, como es la Reserva Federal en Estados Unidos o el Banco de Japón. Estas entidades, el Banco Central de Japón y la Reserva Federal, digamos que están financiando al Estado para que pueda hacer planes de estímulos para combatir el desempleo. Esto sería una medida de alivio inmediato que, si está enmarcada en un plan de corrección de los ajustes, digamos, de los desequilibrios estructurales en términos de balanza de pagos en el seno de la Unión Europea, pues podrían sentar las bases de la recuperación. Sin embargo, el Banco Central Europeo, como se sabe, de forma estatutaria, solo tiene un objetivo exclusivo, que es la inflación, y no otros como puede ser el empleo, a diferencia de la Reserva Federal. Esto es lo que utilizan para justificar que la expansión monetaria que está haciendo el Banco Central Europeo solo sea para beneficio de los bancos, a los que les están dando inyecciones de liquidez billonarias, les están flexibilizando las condiciones de los préstamos, las garantías, etcétera. Están haciendo una expansión monetaria, pero solo para las entidades privadas, a diferencia de la Reserva Federal. Yo creo que imitar, al menos en el corto plazo, la política de la Reserva Federal, de hecho, podría financiar planes de estímulos a nivel europeo que podrían ayudar a rebajar los puntos del desempleo en España muy ampliamente, porque al final estamos hablando de de unas cantidades importantes, en el caso de la Reserva Federal, suficientes para llegar a una tasa de desempleo histórica mínima. Esto no se está haciendo en el Banco Central Europeo, pero es una opción política. No es que técnicamente no se pueda, es que políticamente han decidido que eso no quieren hacerlo. En otras partes del mundo, precisamente no son lugares comunistas ni socialistas, se está llevando a cabo y entonces estamos sencillamente ante una estrategia y no solo ante una cuestión azarosa. ¿Listo? Pues venga, muchas gracias.